Vengo enviado de mi iglesia bíblica Cristo Admirable para bendecirles y poder, de cierta forma, retribuir lo que ustedes han hecho por nosotros. Así que les quiero invitar, como decía nuestro hermano Miguel, a la carta a los Filipenses, capítulo 4. No la voy a leer completo el pasaje, pero quisiera que leyéramos de nuevo el versículo 11. No porque hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les voy a pedir un momento más que inclinemos nuestros rostros, nuestros corazones, para orar a nuestro buen Dios. Amado Padre Celestial, le damos gracias por el privilegio, Señor, de poder adorarle, de poder bendecir su nombre, Señor, de poder conocerle. Y también gracias, Señor, por este día en donde podemos sentarnos a sus pies a escuchar su palabra predicada, Señor. Yo quiero orar por mis hermanos este día, para que sus corazones sean tierra fértil, Señor, para que usted, Señor, saque de ellos frutos para gloria de su nombre. Y también por mí, Señor, que vengo en debilidad, en temor, Señor, a predicar su palabra. Más allá de mi torpeza en hacerlo, Señor, yo me quiero esconder detrás de usted, Espíritu Santo, porque su iglesia necesita escucharle a usted y no palabra de hombre saliendo de este púlpito, Señor. Guárdeme de desviarme de su palabra, de toda su revelación, Señor. Se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, quiero introducir este sermón con una cita del doctor Martin Lloyd-Jones. ¿Lo conocen? Pónganme mucha atención porque es tremenda. Fíjense lo que dice. Existen los hombres y las mujeres de nuestros días una inclinación a interesarse en cualquier cosa que parezca atractiva. Vivimos en la era de la publicidad y la gente está dispuesta a creer todo lo que se le diga. Lo que hace suponer, hermanos míos, que si vieran el pueblo cristiano algo que le diera la impresión de que viven gozosos, felices y triunfantes, se arremolinarían en torno de ellos ansiosos por descubrir el secreto de una vida tan afortunada. Pero, con mucha frecuencia, dice el doctor, damos la impresión de que estamos desanimados y deprimidos. A decir verdad, hasta algunos dan la impresión de que llegar a ser cristiano significa encarar problemas nunca antes conocidos. Y así, vistas las cosas de manera superficial, el hombre del mundo llega a la conclusión de que hay más gente feliz fuera de la iglesia que dentro de ella. Tal percepción, por supuesto, es del todo errónea, pero tenemos que admitir que en cierta medida algunos de nosotros nos debemos declarar culpables de tal acusación. Y que muy a menudo nuestra depresión espiritual y nuestra mediocre condición de cristianos infelices nos hacen pésimos representantes del Evangelio de la gracia redentora. Larga cita, pero era muy necesaria traerla, ¿cierto? Es impresionante, hermanos. Yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo está usted reflejando su fe a las personas que les rodea? No en términos tanto de piedad y santidad, que es tremendamente importante. Estoy hablando en términos de gozo y contentamiento. ¿Es usted un cristiano gozoso y contento? ¿O es usted un cristiano cabizbajo, deprimido? Qué importante. Qué importante es darse cuenta de esto, hermanos, cuando nos damos cuenta que la Biblia habla abundantemente del gozo. De hecho, Pablo en la carta nos va a decir que el gozo cristiano no depende tanto de nuestras circunstancias,
sino de la comunión que tenemos con Dios a través de Jesucristo. Y eso, hermanos, se aprende. ¿Cuál es la exhortación que yo necesito que quede en tu corazón? Que medites durante la semana, iglesia bíblica. Aprende a gozarte en el Señor en toda circunstancia que Él, en su sabia providencia, permite que vivas. Aprende a gozarte en el Señor, no en las cosas, sino en el Señor, en toda circunstancia que Él permite que tú vivas. El título de este sermón es Aprendiendo a gozarnos en Cristo. En Cristo. Y hay una pregunta que está aquí latente, hermanos. ¿Cómo puedo aprender a estar gozoso? Yo quiero aprender a estar gozoso. ¿Usted quiere aprender a estar gozoso? Y de lo que nos ha dicho el apóstol Pablo, vamos a levantar dos encabezados. Hermanos, el gozo se aprende viviendo diferentes circunstancias. Buenas, malas, de abundancia, de escasez. Y el segundo encabezado es que el gozo se aprende cuando comienzas a depender de las fuerzas de Cristo. Ha sido la oración de toda la semana que ustedes sean bendecidos con este sermón. Así que abran sus corazones, abran sus mentes, porque el Señor hoy les quiere hablar. Amén. Vamos con nuestro primer encabezado. El gozo se aprende viviendo diferentes circunstancias. El versículo 11 dice algo central. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Una palabra relacionada con el gozo. He aprendido a estar con gozo, contento. Y usted ya se puede preguntar, ¿qué es lo que es estar gozoso? ¿Qué es lo que es estar contento? Pero no el gozo del mundo, el gozo cristiano. Y vamos a traer otra cita, hermanos, de un puritano, Jeremias Burroughs. Él dice algo importante. Por favor, mucha atención. El contentamiento cristiano es un estado espiritual, dulce, interno, apaciguado, misericordioso, que se somete libremente a la sabia y paternal disposición divina en toda condición y se deleita en ella. Es hermosa, ¿cierto? Es una condición espiritual, interna, apaciguada, misericordiosa, que se somete libremente a la disposición paternal de Dios y se deleita en ella. Y me encanta esta definición, hermanos, porque nos hace visible cómo es el cristiano gozoso. Y hay ciertos elementos que es necesario revisar. Por ejemplo, el gozo no es un estado de ánimo, no es estar alegre. El autor dice que el gozo, hermanos, es un estado espiritual, interno, y que por lo tanto no depende de las circunstancias externas, no depende de mi éxito, no depende de mi estado económico, no depende de los momentos felices que yo viva. Tampoco va a depender de tu fuerza de voluntad, ni de tus convicciones férreas, como creían los filósofos estoicos. Yo conozco una niña que en su espejo coloca, yo soy feliz, yo me amo. Bueno, así no se consigue el gozo ni el contentamiento. Porque el gozo, hermanos, y el contentamiento cristiano es una obra de la gracia del Señor que actúa en nosotros a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, el gozo y el contentamiento, hermanos, no es intermitente. De repente estoy contento, de repente no. El gozo, al ser un estado espiritual, interno, es siempre permanente, es siempre constante, a pesar de las aflicciones. A pesar de las aflicciones. En este estado espiritual, dice el autor, el alma del creyente está apaciguada, sosegada. Eso significa que el creyente es dócil, es tierno a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros cuando hemos pasado por momentos de aflicción, más de alguno acá, ¿cierto? Estallamos inmediatamente en murmuración, descontento, inmediatamente. Otros
que puede ser el caso de muchos acá, también pueden mostrarse tranquilos, sosegados, apacibles, pero por dentro su corazón arde en descontento, arde en murmuración, y aunque el hombre no puede ver lo que está pasando en ese corazón, Dios sí es testigo de lo que está ocurriendo ahí. Pero ¿qué pasa con el creyente que es gozoso y es contento? ¿Qué pasa con él? Su alma está sosegada, es tranquila, apaciguada, es tierna la voluntad del Señor. ¿Saben por qué? Porque el creyente gozoso ha aceptado en su corazón que la voluntad del Señor es buena para él. Que todo lo que le está ocurriendo, aunque sea difícil, está funcionando de alguna forma para bendecirle, hermano. Y se goza en eso. Y se goza en eso. El creyente gozoso, hermanos, ha aprendido a vivir para la voluntad de Dios, no para imponer su propia voluntad, sino que él busca vivir para la gloria de Dios, a pesar de las aflicciones. Cuando hablo de apacible y apaciguado, no estoy hablando de que este cristiano está sin hacer nada. No, él busca activamente para que el Señor se glorifique en sus circunstancias. De hecho, hay una alabanza que me encanta que dice: Señor, trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Es impresionante, totalmente impresionante. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? Debemos reconocerlo. Durante las aflicciones nos decaímos, nos deprimimos, murmuramos contra Dios. Oh Señor, ¿por qué has traído esto a mi vida, Señor? Oh Señor, ¿por qué tienes que incluir esto que me trae tanto dolor a mi corazón? Oh Señor, ¿por qué algunas personas parecen ir más rápido y mi vida parece ir siempre cuesta arriba, Señor? Y aunque eso no es tan malo, hermanos, lo que es malo es creer que nosotros creemos saber más que Dios lo que necesitamos. Eso es malo, eso es pecado. Pero el cristiano gozoso, ¿sabe lo que dice? El cristiano gozoso dice: ¿sabré yo que soy un vaso de barro lo que necesito más que mi alfarero? ¿Sabré yo? ¿Sabré yo, Señor, lo que yo necesito más que tú? El cristiano gozoso dice: ¿me pertenezco yo acaso? ¿Soy dueño de mi vida? ¿O tengo un creador y Él es mi dueño? Y estoy bajo su voluntad. Así reacciona el cristiano gozoso. El autor dice: el cristiano gozoso se somete libremente, no obligadamente, libremente a la sabia y paternal disposición divina en toda condición y se deleita en ella. Así luce un cristiano gozoso. Y seguramente ya muchos acá, al igual que yo, están diciendo: yo necesito esto. Yo quiero esto, yo quiero ser un cristiano gozoso. ¿Usted quiere ser un cristiano gozoso? Recuerde la pregunta: ¿cómo lo puedo hacer? Guarda esto en tu corazón. Nuestro buen Padre celestial, en su sabia providencia, va a permitir que vivas diferentes circunstancias en tu vida para que aprendas a estar gozoso y contento en todo tiempo. Y eso es hermoso. Y eso es hermoso. El versículo 11 dice: pues he aprendido. Eso dice el apóstol Pablo. He aprendido. El gozo y el contentamiento, hermanos, no es algo innato en nuestro corazón. No es algo que trae nuestro corazón como un programa desde el momento de nuestro nacimiento. No es algo inherente en nuestro corazón. No se produce por arte de magia. No aflora de la noche a la mañana. Según lo que dice el apóstol Pablo acá, el gozo y el contentamiento es algo que se aprende. ¿Quién de ustedes sabe conducir o escribir? ¿Estarán de acuerdo conmigo entonces que ninguna de esas cosas usted la aprendió desde el momento de su nacimiento? No la adquirió desde que nació, sino que tuvo que entrenarse,
tuvo que trabajar para eso, tuvo que dominarlas. Así también el gozo y el contentamiento, hermanos. ¿Amén? Amén. Les tengo una noticia. El Espíritu Santo va a trabajar en ustedes y con ustedes para producir gozo y contentamiento en sus corazones. Y eso ya trae mucha alegría. Es maravilloso esto, hermanos, porque nuestro Señor no nos ha dejado en el estado en que nos encontró. Esto a mí me alegra mucho, porque si ahora miro mi corazón, lo saco y veo que es todavía muy malo, era más malo cuando el Señor me llamó. Era mucho más malo. Y me alegra tanto que el Señor utilice circunstancias para transformarme. ¿Le alegra a usted eso? A mí me alegra mucho eso. Me alegra de extremo. El Espíritu Santo va a trabajar en nosotros para perfeccionarnos, para transformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Va a obrar en nosotros y va a utilizar todo tipo de circunstancias para lograr que usted aprenda gozo y contentamiento. Para que aprenda gozo y contentamiento. Dios en su soberanía permitirá que usted viva diferentes circunstancias para que aprenda a contentarse en todo tiempo. Hermanos, nos alegra tanto que el Señor nos transforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero parece que no nos gusta tanto los métodos que utiliza. Pero debemos alegrarnos en ambos. Amén. Versículo 12 dice el apóstol: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. El apóstol pasó por circunstancias buenas, de abundancia, como circunstancias negativas, malas, de escasez, para aprender el gozo y el contentamiento. Muchas veces vamos a pasar por diferentes circunstancias en nuestra vida. Y llegamos a la conclusión siguiente: el Señor quiere que yo sea más humilde. El Señor quiere que yo sea mejor hermano en la fe. El Señor quiere que sea mejor padre, mejor hermano, mejor hijo, pero rara vez, hermanos, rara vez llegamos a la conclusión de que el Señor quiere que nosotros seamos más contentos y gozosos. ¿Eso le pasa a usted? ¿O me pasa a mí nomás? Rara vez pienso, el Señor quiere que yo sea un cristiano gozoso. Hermanos, debemos ser cristianos gozosos por la salvación tan grande que hemos recibido. Hermano, adoras a un Dios gozoso. Adoras a un Dios que todo lo que hace, lo hace porque le causa gozo. De hecho, hay una gran perla de gran brillo en 1 Timoteo 1:11. Permítame compartirla con ustedes. Yo se la leo, dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito. En algunas traducciones dice del Dios bienaventurado. Esa palabra en griego es Macario, que significa el Dios dichoso. Perfectamente podríamos traducir el evangelio del Dios dichoso. Del Dios que es feliz, dice John Piper. ¡Wow! Cuán importante entonces, hermanos, es entender que debemos estar gozosos como nuestro buen Dios y Padre es gozoso. El apóstol dice que debemos estar gozosos. Y él estaba en la cárcel, con una muy alta probabilidad de ser ejecutado. Debemos estar gozosos en todo tiempo. ¿Qué concluimos de esto? Permítame repetirle nuevamente, porque quiero que quede en su corazón. Nuestro buen Padre Celestial va a permitir que usted viva diferentes tipos de circunstancias, tanto de escasez como de abundancia, de enfermedad, de salud, para que tú aprendas a estar gozoso en todo tiempo. En todo tiempo, hermanos, en todo tiempo. Amén. Eso tiene que estar en tu corazón. Pero seguramente más de alguno ya habrá pensado, o más de alguno acá estará pasando por alguna aflicción y pensará:
¿realmente puedo aprender gozo en medio de la aflicción? Es difícil, ¿cierto? ¿Realmente se puede aprender a estar gozoso cuando estoy sufriendo? ¿Cuando mi familiar está enfermo? ¿Cuando no tengo mucho alimento en mi despensa? ¿Se puede? ¿Realmente se puede? Sí, hermano, se puede. El apóstol lo aprendió. Y muchos cristianos antes que nosotros también lo aprendieron. En medio de las adversidades, hermano, en medio de las aflicciones, en medio de la escasez, aprenderás a tener gozo cuando te sometas a la voluntad de Dios. Cuando aprendas a someterte a la voluntad de Dios. Cuando tú te sometas a la voluntad de Dios, aflorará gozo en tu corazón. Cuando antes estábamos distanciados de Dios, cuando antes no teníamos comunión con Él, nos resistíamos a sus mandamientos, estábamos en guerra contra Él, pero una vez Él nos llamó para que nos sometiéramos a su voluntad. Hermano, la vida cristiana es un constante sometimiento a la voluntad de Dios y gozarnos haciendo eso. Hermanos, aprendemos gozo, aprendemos realmente el verdadero gozo, no cuando hacemos nuestra propia voluntad, sino cuando tomamos la voluntad de Dios y la hacemos propia. Ahí realmente ocurre gozo. Y eso es necesario en medio de la aflicción. Ahí es necesario en medio de la aflicción. Las adversidades, hermanos, te llevarán a entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Amén? Sí, hermanos. El Señor te va a llevar a que hagas tuyas las palabras de Jesucristo en el huerto de Getsemaní cuando estaba sangrando, cuando estaba sudando sangre, hermanos. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor te va a llevar a esto, hermano. Y debemos reconocer que muchas de nuestras depresiones, ansiedades y decaimiento espiritual, no todas, pero muchas, son producto de que aún estamos resistiendo la voluntad de Dios, de que aún estamos peleando contra la voluntad de Dios, o de que no hemos experimentado el gozo en medio de su voluntad. Hermanos, déjame decirles que la ansiedad, en algunos casos, la depresión, en algunos casos, no se va a solucionar ni con terapias ni con fármacos, sino sacando de tu corazón el pecado de resistirte a la voluntad de Dios. ¿Me entendieron? Algunos creen, hermanos, que el gozo y el contentamiento se obtiene agregando cosas a la vida, agregando cosas. Así creen las personas que están en el mundo. Pero el gozo y el contentamiento, hermanos, no se obtiene agregando cosas, sino sacando el pecado de tu corazón. Y puede ser que en nuestro corazón todavía esté el pecado de resistirte a la voluntad de Dios. Muchas circunstancias malas, aflicciones, te mostrarán el estado de tu corazón. Es el mejor momento para que tú lo veas y te arrepientas de esos pecados y los trates y los elimines. Amén. También, las adversidades, las aflicciones y la escasez nos va a enseñar otra cosa: a ser agradecidos y a gozarnos en las bendiciones celestiales más que en las bendiciones materiales. El Señor muchas veces quitará de tu vida muchas bendiciones materiales, salud, trabajo, para que tú aprendas a valorar realmente las bendiciones eternas y celestiales que Dios te ha provisto en abundancia de forma infinita en Cristo Jesús. Amén. Muchos cristianos tuvieron que ser afligidos para entender esto. Muchos. Una persona, hermanos, que ha aprendido el gozo y el contentamiento,
con las bendiciones espirituales, fíjense que se contentará con la más pequeña de las bendiciones materiales. Si tú realmente has entendido la gran salvación que Dios te ha dado, te vas a contentar, hermano, con la más pequeña de las bendiciones materiales. Así es. Las personas que no conocen a Dios infructuosamente buscan el gozo y el contentamiento a través de las riquezas, el éxito. Pero el cristiano, en cambio, que se sabe que es rico en Cristo Jesús, en bendiciones espirituales, se contenta hasta con lo más humilde de las bendiciones materiales que el Señor le ha dado. El cristiano gozoso dice: no tengo un auto, pero el Señor me ha provisto de 2 piernas sanas que me llevan a mi trabajo. No tengo un gran sueldo, pero el Señor renueva mis fuerzas todos los días. No gozo de grandes festines en restaurantes caros, pero el Señor provee mi despensa. Hay pan en mi mesa. Gracias, Señor. Amén. Así reacciona un cristiano gozoso. Es por eso que muchos cristianos pobres están más gozosos y contentos que ricos de este mundo, llenos de depresiones, enfermedades espirituales. Eso lo explica. El creyente gozoso, hermanos, ha entendido que en Cristo ha recibido gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Permítanme explicar esto. ¿Qué merecíamos nosotros de parte del Señor? ¿Qué merecíamos? ¿Por nuestras obras? ¿Por nuestra forma de vivir? ¿Qué merecíamos? El infierno, la ira justa de un Dios santo, eso merecíamos. Pero el Señor no nos dio lo que nosotros merecíamos. Lo que nosotros merecíamos lo cargó a la cuenta de Jesucristo y Cristo lo pagó en esa cruz. Lo que Cristo merecía fue cargado a nuestra cuenta. Y hemos sido enriquecidos de formas espirituales infinitas en Cristo Jesús. Es por eso que el cristiano que entiende esto sabe que el Señor, aparte de proveerle a Cristo Jesús, no necesita haberle dado nada más. Pero se da cuenta que aparte de la salvación tan grande, el Señor sigue añadiendo, como decía Miguel, una casa, un techo, esposos, esposas, hijos. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Así ve, así mira el cristiano gozoso todas sus circunstancias. El cristiano gozoso, hermanos, no vive creyendo que Dios es su deudor. Muchos oran a Dios creyendo que es su deudor. Dios, me debes dar salud. El Señor nos proveyó a Cristo y una salvación tan grande. Y en su misericordia tan grande sigue proveyendo gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y por último, con las adversidades, aflicciones. ¿Cómo aprenderás gozo ahí? Aprenderás gozo cuando comiences a depender de Dios. A depender de Dios. Debemos reconocer que a través de los momentos buenos, no aprendemos a estar tan dependientes de parte de Dios. Pero hermanos, cuando pasamos aflicciones y vemos la mano de Dios proveyendo alimento, vestimenta, consuelo, cuánto gozo provoca en nuestro corazón. Cuánto gozo, hermanos. Muchas veces tenemos momentos de abundancia y tenemos alimento en nuestra mesa, sabemos que Dios lo proveyó, pero cuando estuvimos en escasez y Dios providencialmente nos da alimento, cuánto gozo viendo cómo dependemos de la mano de nuestro buen Dios. Hermanos, si estás pasando en un momento de aflicción, si estás pasando algún momento difícil, hermano, por favor, el Señor te está enseñando a estar gozoso en aquel momento de aflicción. El Señor te está sosteniendo, te está enseñando a estar gozoso a pesar de las circunstancias. Amén. Y así como vimos
que el Señor nos enseña a estar bien o gozoso en las circunstancias de aflicción, ¿qué pasa ahora cuando estamos en abundancia? ¿Aprendemos a estar gozosos ahí? ¿Sí? Hermanos, muchos cristianos serán o pasarán momentos de abundancia para aprender que en esos momentos o las riquezas materiales son tan insípidas, son tan inertes para agregar gozo a nuestro corazón, tan vanas. Muchas veces estamos descontentos y creemos que agregando algo a nuestra vida vamos a estar más gozosos. Cuando la conseguimos, nos damos cuenta que fue tan pasajero. Fue tan pasajero. ¿Sabes por qué ocurre eso? ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, la creación y las cosas no fueron hechas para contentarnos. No estamos tristes porque no tengamos lo suficiente. Porque las cosas materiales no fueron hechas, la creación no fue hecha para contentarte, para que tu contentamiento esté en base a eso. Nuestro Padre Celestial no es como nosotros que le damos regalos a nuestros hijos para sacarles una sonrisa, no. Nuestro Padre Celestial nos da gozos para que nosotros nos gocemos en Él. Amén. Hermanos, ¿puede el mundo y todo lo que en él hay saciar tu sed de perdón? ¿Puede el mundo y todo lo que en él hay saciar tu hambre de comunión con Dios? No, no puede. No puede. Solo Dios puede. No podemos tener gozo y contentamiento a través de las cosas materiales, sino en el Dios que nos da esas cosas materiales. En los tiempos de abundancia aprendemos a tener gozo en Dios, no en lo que Dios nos da. No es lo que Dios nos da. Por lo tanto, hermanos, cuando pases por circunstancias prósperas, de abundancia o de tranquilidad, aprende a darles un uso santo. Aprende a dar un uso santo a eso. Dios te ha dado riquezas no para que seas el receptor final de esas riquezas, sino que seas un canalizador. Aprendemos gozo y contentamiento cuando damos y no recibimos. Si estás en un puesto de autoridad, si estás en un puesto de jefatura, recuerda que debes gobernar en el nombre de Dios. Y todo lo que Dios te da debe funcionar para bendecir también su reino. Amén. ¿Cómo aprendemos gozo y contentamiento? En medio de diferentes circunstancias. El Señor te va a llevar a vivir diferentes circunstancias, buenas y malas, para que lo aprendas. Amén. Amén. Vamos con nuestro segundo encabezado. Recuerda la pregunta. ¿Cómo puedo aprender a estar gozoso? Vimos que el primero es que el Señor nos va a enseñar a estarlo en diferentes circunstancias. Y el segundo es que en esas circunstancias vamos a tener que depender de las fuerzas de Cristo. De las fuerzas de Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el versículo 12 dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Agrega en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no aprendió a estar gozoso por las cosas materiales, ni por su fuerza de voluntad, ni por su autodisciplina, sino que aprendió el gozo al depender de las fuerzas de Cristo para enfrentar todo tipo de circunstancias. Amén. Hermanos, en Cristo tenemos la capacidad de sobrellevar todo tipo de circunstancias. Todo tipo de circunstancias. Esta no es una afirmación de que puedas lograr cualquier cosa que te propongas, sino que puedes soportar y vivir para la gloria de Dios en cualquier circunstancia gracias a las fuerzas que
que Cristo te provee. Amén. Qué gozo es saber esto. Qué gozo es saber que tenemos que contar o podemos contar con las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Esto a mí me produce gozo, hermanos. Esto a mí me produce gozo. El apóstol aprendió a depender de las fuerzas de Cristo en la prosperidad, pero también en la escasez, también en medio de la persecución, también en la cárcel. Nuevamente cito a Jeremías Burroughs. El cristiano se satisface en toda circunstancia obteniendo las fuerzas de otro. Al salir de sí mismo y acudir a Jesucristo ejerciendo la fe en Él, al infundir las fuerzas de Jesucristo sobre su propia alma, es capaz de soportar todo lo que Dios ponga en sus hombros en las fuerzas que encuentra en Cristo. En las fuerzas que encuentra en Cristo. Pablo le dice a los Corintios, segunda carta, capítulo 12, dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. El apóstol dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y termina diciendo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor, es como que si el Señor le hubiese dicho a Pablo, Pablo, te voy a quebrar. Pablo, te voy a hacer pasar por situaciones que no vas a poder con tus fuerzas y lo vas a entender bien. Que vas a intentar empujar ese obstáculo que te pondré y no lo podrás mover ni un milímetro, Pablo. Pero es para que entiendas que no es con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor Jesucristo. Pablo fue de múltiples formas afligido, sometido a situaciones tan duras que lo llevaron al límite de sus fuerzas físicas, psicológicas, mentales, para que aprendiera a depender de las fuerzas de su Señor, y eso provocó gozo en su corazón. Y eso provocó gozo en su corazón. Y tengo una noticia contigo. Te tengo una noticia. Dios te está llevando, no sé si estás pasando por aflicciones, Dios te está llevando o te va a llevar a decir en algún momento, ya no puedo más. Esto ya me sobrepasó. Esto es demasiado para mí. Esto ya es demasiado para mí. Y el Señor dirá, claro que es demasiado para ti. Por supuesto que no vas a poder con tus propias fuerzas, pero sí vas a poder con las fuerzas de tu Señor. Sí vas a poder con las fuerzas de tu Señor. Y ahí surgirá gozo y contentamiento en tu corazón. Pablo le dice a los de Colosas, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Perseverarán en cualquier situación con mucha alegría. ¿Qué debes hacer si estás pasando por aflicciones? ¿Cómo debes reaccionar? Pon tu fe en Cristo. Si estás pasando por aflicciones, pon tu fe en Cristo. No tanto para que el Señor saque esa aflicción, sino para que el Señor provea las fuerzas de Cristo y la puedas enfrentar para la gloria de su nombre. Amén. En algún momento, te prometo esto. No soy profeta, no se preocupe. En algún momento, te prometo que habrás avanzado tanto y mirarás para atrás y te darás cuenta que cómo avancé tanto. Esta situación tuvo que haberme aplastado, tuvo que haberme hecho abandonar la fe. ¿Y cómo he avanzado tanto y mi fe se fue fortaleciendo? ¿Qué ocurrió? Ahí te darás cuenta, hermano, hermana, que fuiste sostenido, fuiste cargado por tu Señor. Fuiste cargado por tu Señor. Y permita que en este momento sea un poco autorreferente. En algún momento de mi vida no tenía fuerzas para agarrarme a la roca, sentía que estaba como a la deriva, ni siquiera tenía fuerzas para orar. No tenía ni fuerzas para agarrarme a esa roca que era Cristo, hermanos, pero ahí me di cuenta que la roca me tenía agarrada a mí.
y que no me iba a soltar, porque sus brazos son tan poderosos que no iban a ceder jamás. Que el Señor nos ayude. Aprendemos a tener gozo, hermano, en toda circunstancia cuando comenzamos a depender de las fuerzas de Cristo. Cristo es la fuente de nuestras fuerzas y Cristo es, por lo tanto, la fuente de nuestro gozo. La fuente de nuestro gozo. Por eso Pablo le dice a los Filipenses, capítulo 3, versículo 1, gozaos en el Señor. Iglesia, gozaos en el Señor. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os diré, regocijaos. Hermanos, regocijaos en el Señor Jesucristo. Y yo otra vez les digo, nuestra estabilidad no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestras circunstancias, sino que depende de las fuerzas de Cristo obrando en nosotros. Obrando en nosotros. Esto nos debe llevar a algo, hermanos, final. Hermanos, Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo es suficiente, es todo lo que nosotros necesitamos. Pablo le dice a los Corintios nuevamente, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, y aunque poseyéndolo todo. Un hombre que no tenía nada, bienes materiales, nada. ¿Cómo llega a decir que lo poseía todo? Pablo, ¿qué poseías? Que llegas a decir que lo poseías todo. ¿Qué poseía Pablo? A Cristo. Y con Cristo lo tenía todo. Con Cristo lo tenía todo. Hermano, aprendes a tener gozo cuando aprendes a depender de Cristo y entiendes que en Cristo lo tienes todo. En Cristo lo tienes todo. Aprendemos a vivir circunstancias buenas, malas, cuando entiendes que en Cristo lo tienes todo y no te hace falta nada. Nada. Aprendes a tener gozo cuando entiendes que Cristo es todo en todo. Amén. El cristiano gozoso no pone su gozo en las cosas porque él ha encontrado la perla de gran precio. Él ha encontrado la perla de gran precio, hermanos. Hermanos, estábamos alejados de Dios, destituidos de su gloria, éramos pecadores, injustos, merecedores del infierno, pero el Señor nos amó tanto, tanto, que nos dio a su Hijo. Hermanos, Dios, nuestro Padre, no nos dio algo que Él tenía, nos dio todo lo que Él tenía en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús hemos sido enriquecidos de tal forma que en este mundo podríamos vivir como sin nada, pero lo poseeríamos todo. En Cristo Jesús. En Cristo hemos sido salvados, redimidos, santificados, adoptados. Hemos sido hasta glorificados, aunque lo esperamos, pero el apóstol dice que hemos sido ya glorificados. En Cristo lo tenemos todo, hermanos. Podrían colocarnos en un hoyo, cerrar la tapa, quitarnos todo lo que teníamos y no nos habrán quitado nada porque Cristo lo es todo para nosotros. Así viven los creyentes que están siendo perseguidos en este momento. Se les quita todo lo que ellos tienen. China, Nepal, muchos, Sri Lanka, muchos de ellos. Pero no le quitan nada, porque en Cristo lo tienen todo. Oh, hermanos, hemos sido enriquecidos tanto en nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios puede agregar cosas, quitar cosas, pero nuestra gozo y contentamiento permanece permanente porque nadie nos puede arrebatar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos de Él y Él de nosotros para siempre. Para siempre. El Salmo 73, 25 dice algo que me encanta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cómo puedes tener gozo? No te preocupes, el Señor te va a enseñar. Eso lo vas a aprender. Ha colocado al mejor de los maestros, a nuestro Señor Jesucristo, y Cristo ha colocado a su Espíritu en nosotros para producirlos.
Permítanme terminar con esto. Sal afuera de esta iglesia, sal afuera y muestra que has sido salvado, redimido, que tienes una gran salvación y que tu gozo y tu contentamiento no depende de las cosas ni de tus circunstancias, sino de Cristo. Amén. Amén. Inclinen su rostro, vamos a orar. Oh Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por su palabra que nos sana, que nos fortalece, que nos edifica y, Señor, que nos consuela. Señor, yo ruego hoy por mis hermanos que están pasando por aflicciones, que usted, Señor, les enseñe a estar contento y gozoso en medio de ellas. Oh Señor, también le pido por aquellos que están en prosperidad, Señor, para que ellos sean viendo las riquezas de Cristo y que ellos sean buenos administradores de lo que usted ha colocado en sus manos. También oro, Padre, para que seamos cristianos contentos y gozosos, que seamos testimonio de la gran salvación que usted nos ha provisto y de que somos ricos en bendiciones celestiales en Cristo Jesús nuestro Señor, quien nos fortalece en todas circunstancias, Señor. Le damos gracias y gloria a su nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.